Sí, muchísimas gracias. Bueno, señora consejera, nosotros le hemos preguntado en multitud de ocasiones por el tema de hidronitro para que el Gobierno de Aragón lidere esas tareas de prevención y de seguimiento de cara a ese escenario que se cierne sobre hidronitro. No sé si sabrá que hidronitro es parte vital del corazón industrial de Monzón, con 225 puestos de trabajo directos, 800 indirectos, y en ese sentido que revierte muchísimo en la sociedad montisonense del Cinca Medio, incluso de Aragón, porque el 25% de sus compras la hacen en Monzón, prácticamente el 35% en la provincia de Huesca y el 45% revierte en Aragón. Con más de 75 años de vida, la empresa está compuesta de dos partes. Por un lado, la fábrica de ferroaleaciones estaba compuesta de la fábrica de ferroaleaciones y, por otro lado, las centrales hidroeléctricas. Ferroglobe decidió cambiar la actividad económica de las dos partes. Por un lado, ferroaleaciones del Cinca, que es prácticamente lo que es la fábrica. Por otro lado, hidronitro, que son las centrales hidroeléctricas. Y en ese sentido, veíamos que era con el objetivo de vender esas propias centrales. Finalmente, esos miedos que existían alrededor de la fábrica con esas ventas de las centrales se consuman. Hay que decir que las centrales hidroeléctricas lo que hacen es compensar el precio alto de la energía para lo que es la producción de la fábrica y además ciernen los despidos alrededor de esas centrales de los trabajadores. En febrero, dos malas noticias. En primer lugar, a nivel de las centrales, 8 trabajadores ya se van a ir a la calle, ya les han comunicado de que se van a ir a la calle, y además el grupo Ferroglobe, que es propietario de la fábrica, acaba de decir que va a hacer expedientes de regulación de empleo temporal en Galicia, en Cantabria, y probablemente, en función de lo que pase con la subasta de la energía en junio, pueda pasar en Monzón. Señora consejera, dígaselo al Gobierno, lideren el proceso de prevención. Lideren y coordinen con el Ayuntamiento de Monzón, con los sindicatos, con la empresa y con los trabajadores cualquier tipo de acción que haga que los puestos de Monzón permanezcan y apuesten de una vez por todas por el Monzón industrial y el Monzón empresarial. Muchas gracias.